buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que usted nos esté viendo desde sus hogares. Mi nombre es Jorge Luis Hernández Valdés. Bienvenidos a este podcast Conversaciones a Fondo. Mi nombre es Gabriel, mejor conocido como el Maestro Gabo, y estamos haciendo este espacio para que tanto la ciudadanía pueda ser escuchada y también aquí podamos tomar algunos temas importantes que a veces no son tan conocidos y este va a ser el mejor espacio para poderlos dar a conocer. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Emanuel Martínez, soy maestro de secundaria y el día de hoy estoy aquí en el podcast con los compañeros Jorge y Gabriel. Vamos a estrenar año, vamos a estrenar set y Set de vamos a... grabación. ¿Eh? Set de grabación. Set de grabación. Adelante. Pues bueno, hace no muchos años, algunos de los que ahora toman las decisiones aquí en el municipio de Teotihuacán, pues estaban levantándose temprano a las 5 de la mañana, yéndose al trabajo, a la escuela, al campo. No había escoltas, no había camionetas lujosas, no había un apellido detrás que de renombre, no había una estructura política detrás. ¿Y qué es lo único que había? Pues las ganas de salir adelante y sobre todo también la necesidad. Y pues bueno, después de un largo camino, ahora están en otra posición en la que les permite ayudar a su comunidad. Justamente en nuestro podcast de hoy, nuestro capítulo del día de hoy, vamos a hablar de cómo esa trayectoria se fue forjando hasta llegar a lo que ahora son. Así es, hoy no vamos a hablar de cargos políticos, ni de partidos, ni mucho menos de campañas. Hoy vamos a ver cómo se construye una historia desde abajo básicamente Desde y hasta ceros. dónde se puede llegar incluso sin pensarlo, ¿no? Y pues bueno, para iniciar nuestro podcast, viene una pregunta pues muy interesante, creo yo. Antes de iniciar tu carrera política, maestro Gabo, obviamente, como lo dice tu nombre, eras maestro de secundaria. ¿Cómo era un día normal en tu vida? ¿Qué hacías en ese día a día? Mira, justamente este podcast está enfocado a esa parte. Y antes de estar en la política, básicamente lo mío era ir a la escuela y regresar. Sin embargo, no solamente estaba dando clases presenciales, también era clases en línea. En las mañanas me dedicaba a dar clases en líneas, en prepa en línea CEP, en la Universidad Virtual de Liverpool. Y posteriormente ya era a la escuela presencial, que es la secundaria, que es donde estoy, y yo impartía la materia de español justamente aquí en Tecámac, y eso era de lunes a viernes, eso era mi trabajo. Levantarme, prepa en línea, la Universidad Virtual de Liverpool, irme a dar clases presenciales, regresaba aproximadamente entre las 6 y las 8 de la noche y era llegar a hacer algunas actividades, dormir y así el siguiente día hasta el viernes. Entonces, como, a ver, tengo entendido que, o sea, tú dabas clases presenciales en la tarde, Así en la es. secundaria, una materia, varios grados, porque luego a veces dicen, no, pues es que nada más dabas materia o español, pero lo que no saben es que tenías a lo mejor 2 horas en primero, dos en... Todos los tenían tercero, pero Ok. eran 4 grupos. Son 20 horas en total a la semana, pero pues no es de que vayas un día y son 4 horas seguidas, sino que es vas un día, pueden ser una hora, hora libre, 2 horas, hora libre y 2 horas. Entonces, pues prácticamente es así se me iba todo el día. Y entonces, a ver, en la mañana, no es como muchos pensamos, ¿no? Que a lo mejor es para alzar a nuestros alumnos, eso es lo que, es lo que piensan, ¿no? Tú dabas clases en línea y ahí, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que realizas? Por ejemplo, en prepa en línea, no son como clases normales que es enseñarles todo la programática o hacemos sesiones diarias. Básicamente ahí está la plataforma, está todas las lecturas y ya nada más hay dos sesiones a la semana y ahí se va respondiendo todas las dudas que tengan los estudiantes, pero ellos ya revisaron las lecturas, ya revisaron todas las actividades, ya nada más es para resolver dudas de las actividades y cabe destacar que prepa en línea para los estudiantes es totalmente gratuito por si alguien está interesado, es totalmente gratuito y tiene una duración de 2 años, 8 meses. Me parece que en esta ocasión ya va a bajar a 2 años, 4 meses, pero es totalmente gratuito. Eso es lo que hacía en prepa. Y en la Universidad Virtual de Liverpool, ahí sí se tenía que ir explicando los temas. Yo tengo que elegir los temas específicos e irlos explicando a través de clases virtuales. Básicamente es más autónomo, ¿no? Sí, de hecho, la educación virtual es más autónomo, depende más del estudiante Que del que del profesor. profesor, que tú muy bien lo sabes, que estar de manera presencial
es totalmente responsabilidad del Oye, y por profesor. ejemplo, siempre has estado ahí en esa escuela, porque bueno, sabemos que en el estado pues tienes que hacer examen para cambio de adscripción, para entrar Pero a al ver, para los que no servicio. son maestros, ¿qué es cambio de adscripción? Ah, ok. Bueno, pues el cambio de adscripción es básicamente acercarte a tu domicilio. Bueno, los que se quieren acercar a su domicilio, ¿verdad? Los que se quieren Sí, alejar, porque pues se tengo van a entendido andar. que cuando hacen examen los mandan no cerca, ¿no? No de tu Pues si domicilio. cuentas con mucha suerte, te toca cerca, a la Ah, primera, ok. Que casi que no, casi no se da. por lo menos en secundaria es muy Es más complicado. Digo, o sea, complicado. yo pregunto también porque soy maestro de escuela. Entonces, pues, yo no sé cómo se hace ese proceso, ¿no? Pero bueno, el cambio de adscripción es que te cambien a un centro de trabajo más cerca de tu domicilio, en caso de que cuando te la asignan no te toque así, ¿no? Así es. Y ahora, ¿por qué pregunto? Porque muchas veces la gente dice, ah, pues es que como ya ha estado trabajando con cierta persona, ya está apalabrado, ¿no? Tiene sus palancas. Muchas veces la gente solo ve el resultado, pero no el proceso. Justamente hablando de eso, la primera vez que hice examen, a mí me mandaron hasta Tenango del Aire, allá por los volcanes. Eran 2 horas y media en carro, hora y media en moto, pero hasta allá estuve un año, justamente un año, y de ahí ya me pasé aquí a Tecama, pero fue a base de examen, a base de sacar buenos resultados, y es como te dan prioridad para elegir tu Pero clase. entonces, o sea, tengo entendido justamente como lo mencionábamos al inicio del podcast, en la bienvenida, o sea, tú antes de siquiera entrar a este ambiente de la política, o sea, nunca te cruzó en la mente. No, siempre han dicho, creo que siempre vemos así la política desde fuera, que es la política es sucia, muy fea, y justamente yo jamás quise, de hecho, cuando era niño, a lo mejor por ahí nos invitaban de repente a reuniones, siempre detesté y odié ir a la política, estar en la política, y jamás, o sea, ni por aquí se me pasaba que iba a involucrarme en esto de la política. Siempre fue mi casa, trabajo y hacer actividades. O sea, prácticamente eras un ciudadano más. Sí. O sea, de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, y la buena y la parte social, ¿tampoco? No, no, yo Nada, nada, así de plano, nada, pero no, porque no te gusta, porque no te daba tiempo. a mí no me gusta, no me agrada estar en esa parte social de salir tanto, siempre era mi trabajo, sábado y domingo era de hacer las actividades que se requerían para las clases virtuales en la semana y hasta ahí, muy bien, ustedes saben que yo parte social, nada, era muy limitado, básicamente porque no me gustaba, no porque no quisiera. Y bueno, entonces, ¿en qué momento te diste cuenta que tu labor como maestro ya no era como que, o más bien que tu vocación de servicio, porque creo que eso lo tenemos ya desde más antes, esa vocación de servicio, ¿cuándo te diste cuenta que te tenía que exigirte más para poder hacer más por tu comunidad? Aparte de ser maestro, porque digo, como maestros somos agentes de cambio, somos agentes educativos de cambio. Entonces, como quiera, pues ya tenías un servicio hacia tu comunidad, pero ¿dónde te diste cuenta donde dijiste, no, esto no es suficiente para... Mira, primero, desde la normal siempre fui de los que, si se iba a hacer una actividad, por ejemplo, nos tocaba los honores, que hay que adornar, que hay que hacer algunas actividades, a mí siempre me gustó dar un poquito más de lo que normalmente se da. Cuando llego a la secundaria, a estas escuelas, pues es lo mismo, o sea, vamos a hacer esta actividad, algo fuera de lo común. Sin embargo, ¿qué pasa? Todo lo que hago, pues es allá en Tecama, que en este caso. Entonces, cuando estamos aquí en San Lorenzo, siempre había visto que Maquisco hace unas fiestas enormes, por ejemplo, lo del Día de Muertos, o sea, Maquisco ya es un referente aquí en el municipio por lo del Día de Muertos. San Sebastián, o sea, hace eventos muy padres igual. Y viendo nuestro pueblo, que es San Lorenzo, pues somos uno de los pueblos más grandes y que muy pocas veces hace eventos muy llamativos. Entonces fue ahí cuando me empezó a despertar esta curiosidad por querer hacer algunas actividades que permitiera, pues a lo mejor hacer algo diferente a lo que se venía trabajando. Y es ahí cuando empiezo a ver qué se podría hacer para ir haciendo algo diferente, Para resaltar. para resaltar la comunidad.
Y justamente porque hay muchas comunidades en las que de hecho son pequeñas, son comunidades pequeñas que hacen grandes eventos, no vamos muy lejos. Por ejemplo, todos saben que, por ejemplo, Evangelista. Evangelista es uno de los pueblos particularmente pequeño, pero que hace por lo menos baile, Muy buenos. muy buenos bailes, ¿no? San Sebastián, pero bueno, también a San Sebastián pues le ha costado mucho trabajo y ahora pues ya está considerada su fiesta como patrimonio. Así es. Entonces, y entonces pues San Lorenzo, ¿cómo es posible que sea una comunidad muy grande y pues No realmente no tenga se nos eventos. conoce como, o no, más bien no se nos conocía realizar proyectos muy, muy grandes? En ese momento, ¿tú cómo te veías? ¿Qué te imaginabas haciendo después? O sea, ¿pensabas que siempre iba a ser como que de la escuela a la casa, a impartir clases en línea? Siempre tuve la idea de que no quería mi vida estar toda mi vida en un salón de clases, siempre me imaginé en otro lado, pero hablando de otro lado, subiendo de nivel en la Vertical. educación, no sé, quizás pasar a una subdirección, dirección, supervisión, pero jamás me vi en un salón de clases los 35 años de servicio. Siempre en mi mente fue buscar otra cosa, pero pues nunca algo tan cambio abrupto. El escalar y escalar, ¿no? Así es. Bueno, ¿y hubo algún problema, alguna situación fuerte o alguna injusticia que te empujara a dar así como que el primer paso para ya postularte como delegado? Porque digo, a lo mejor pues lo que tú comentas, ¿no? Las problemáticas que veías particularmente en tu comunidad, pero creo que siempre hay ese como que ese algo que dices, ya, es ahora o nunca. Mira, eso es algo muy chistoso porque justamente sí pasó algo así. Cabe resaltar que yo vengo de ser delegado, actualmente regidor. Para ser delegado, yo hace un año antes de que salieran las convocatorias, lo comentábamos aquí con Emanuel, pues la intención de querer ser delegados, ¿no? Ya que queríamos hacer eventos y toda esta parte. Sin embargo, siempre se veía como de la forma de que, pues, a lo mejor sueños, ¿no? De que no creo que se dé, o pláticas de que no tienen más allá de lo que es eso, una plática. Entonces, un año antes platicamos y que sí, vamos a ir y nos vamos a postular. Pasa el tiempo y salen las convocatorias. ¿Cómo me di cuenta que salían las convocatorias? Venía precisamente yo de mi escuela y venía ahí por el frontón. Al ver, estaban ya colocando las planillas, ya las estaban pegando en las tiendas. Y desafortunadamente creo que todos conocemos a las personas típicas que siempre están en la política, que Pero a ver, siempre déjame están... entender un poquito, o sea, no, cuando salió la convocatoria, tú todavía dijiste no. No, O sea, hasta allá después de que salió la convocatoria, ¿cuánto dura la la abierta? convocatoria inició desde el 30 de febrero y cerraba aproximadamente a mediados de marzo, finales de marzo más o menos, una semana antes del último domingo de marzo. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo después de que se abrió la convocatoria, tú dijiste, este es el momento? Observo que están colocando las planillas, llego aquí a casa y el típico como comentario de todos que decimos, sí, van los mismos, ya, o sea, creo que solamente se la van pasando a la delegación, no cambian, siempre ha pasado lo mismo, y vienes y te quejas, ¿no? Y justamente alguien me dijo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Porque es fácil quejarte, es fácil decir, siempre los mismos, siempre ellos, ¿Pero qué estás haciendo? pero cuando te dicen, a ver, ve tú, muchos dicen, no, no, yo No no. es como el quejarse de que, es que mi calle está bien sucia, pero pues, si eres de los que pasas y tira la basura o que ves que está una basura volando y no la levantas, no estás Así haciendo es. nada, ¿no? Entonces, justamente eso pasó. Llego a casa, me dicen eso y después de terminar la plática, justamente me quedé pensando eso de, pues sí, cierto, o sea, me quejo que son los mismos, pero ¿y luego? O sea, nada más me voy a quedar ahí a quejarme. Entonces, justamente le mando un mensaje y ¿Quién le mandaste un mensaje a Manuel, Manuel? le O tú también andabas mando... en ese argüende. Así también. Sí, fue muy chistoso, pero se logró, se hizo. Le mando mensaje de, oye, recordando la plática que tuvimos hace un año, Ajá. le digo, oye, ¿qué onda? ¿Si nos vamos a aventar de delegados o qué? No me contestó. Y dije, bueno, yo creo que no. Pasan 2 días y me llega, no, me marca. Y me dice, oye, ¿qué crees? Ya busqué a tal persona y dice que sí le entra. Le digo, no manches, pero pues ya no me dijiste nada. No, sí, ya busqué a estas personas, dice que sí le entra. Digo, pues va, órale. Salimos a buscar jóvenes, personas que nunca habían estado en la política ni en delegación.
básicamente no lo veíamos como entrar a la política, lo veíamos como entrar a querer hacer algo diferente. Cambio. El cambio. Pero, por ejemplo, desde ahí, a ti ya te habían advertido, o sea, tú ya sabías así como que es que pues, no quiero entrar porque no tenemos un padrino, porque nadie nos respalda, porque... No, eso pasó en el proceso ya, que estábamos buscando a las personas. Para que puedas registrar tu planilla, necesitas a alguien que va a ser el representante. Y No siempre, padrino, o no, sea, representante... de la planilla. Ah, ok, representante del planilla. Pero sí muchos lo ven como una forma de buscar un padrino, porque allá arriba, pues si tienes quien ha estado en política y ya lo ubican y ya lo conocen, Que sepa moverse, ¿no? que sabe moverse, pues le dan como que esa apertura. Entonces nosotros fuimos a buscar a 4 personas que han estado aquí en la política y le saben ya más o menos eso. Y ellos definitivamente nos dijeron que no, pero no porque no quisieran, sino porque éramos jóvenes, porque no sabíamos, porque no sabían si íbamos a hacer un buen trabajo. Prácticamente todos nos decíamos que éramos jóvenes y que íbamos a dejar el trabajo tirado y que no íbamos a hacer nada. Y otros más justamente que no nos conocían, que no iban a meter las manos Por alguien que no conocen. conoce. Y tienen razón, ¿no? Pero creo que eso fue ahí donde el primer, así como que, híjoles, de que pues nadie quería y nosotros pensábamos que era forzosamente, que tenía que ser alguien que ya estuviera en la Como de política. renombre, ¿no? De renombre. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que no. Entonces, de hecho, ahí su papá de él nos hizo favor de registrar la planilla, ir a dejar, y la registró un día antes de que se cerrara, no ese mismo día, ¿verdad? Ese día mismo que día. cerraban las... O sea, sí fue así como que... De último Sí, momento. a las Aquí 2, está, a las 2 de la tarde y a las 3, a las 4 cerraban La la convocatoria. convocatoria y a las 2 de la tarde me mandó foto de ya está Ya está registrada. entregada. Entonces, de ahí de lo que se cerraba a cuando iniciaban las votaciones 15 era, días. no, era martes y Ah. el domingo ya eran las votaciones. Y en viernes tú ya tenías que haber dejado de hacer, pues, campaña. O sea, en Básicamente. esa misma semana fue así como de... Todo. Hoy quedó registrada, ustedes no habían hecho campaña, No. más que buscar a su gente. Sí, no hicimos campaña, no habíamos hecho nada. Entonces, el día que nos manda mensaje de ya está, entonces ahora sí podíamos salir a hacer campaña. Estábamos en la escuela. Estamos en la escuela justamente. Y pues dijimos, pues ni Al rato. pedo, vamos a hacerlo al rato. Regresamos cada quien de que salíamos de las escuelas, llegamos a las 8 y ahí también sale mi compañero Chaparro, Julio César. Y ahí tenemos todavía la foto de que se subían en su moto de él, se colgaban la bocina, grabamos, él grabó un audio. Y así nos salimos a vocear, salimos a volantear, solamente salimos 2 días a campaña, que fue miércoles y jueves, y porque viernes ya no podíamos hacer nada, Campaña. ya no podíamos hacer campaña, entonces 2 días de campaña tuvimos nada más, pero hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance. Y se ganó. Llega el domingo. Oye, pero antes, ¿qué fue lo más difícil? O sea, porque digo, a lo mejor, pues sí me puedes hablar de, pues, no sé, de hacer una campaña, a lo mejor el ingreso económico, porque también, pues eso es de lo que mucha gente no habla, ¿no? O sea, el gasto económico, exactamente, gasto económico que deja una campaña, por muy pequeña que sea, ¿no? Pero ¿qué fue lo más difícil? ¿Convencer a la gente o convencerte? Yo creo que ahí lo más complicado, lo más difícil fue el convencerme a mí completamente, porque antes de la campaña, pues estábamos animados de queremos hacerlo, esto, pero durante ya el proceso nos manda mensajes que, ¿sabes qué? Una personalidad muy grande del ayuntamiento ya le hizo un desayuno a los que vienen apadrinados por cierto grupo político. A otros ya les están dando tal cosa para que voten por cierta planilla. Entonces en ese momento sí como que te empieza a dar como que ese bajón de, híjoles, es muy complicado, alguien joven, alguien que pues no tiene el recurso, alguien que nunca ha estado en la política, que no tiene un padrino político, sí dices, híjoles, creo que pues no creo que quedemos, no creo que la gente confíe en nosotros. Mucha gente nos decía así, de hecho hasta hay una frase que siempre nos han dicho, o sea, cuando ustedes iniciaron decíamos que eran unos chamacos pendejos. Entonces, entonces sí fue así de, sí te desanima, sí como que dejas pues de confiar en ti porque tú no tienes el recurso, pues como de otros grupos políticos. Entonces ahí en ese momento yo creo que lo más difícil es tratar de convencerte a ti.
en el sentido de que lo puedes lograr, no viniendo de grupos políticos. Yo creo que eso fue lo más complicado que pude vivir y que se pudo quitar el día domingo en la selección. En ese día nos dimos cuenta que así vengas de súper apadrinado de una persona que está muy políticamente envuelta en el pueblo, si tú traes esa convicción, si la gente ve que eres alguien diferente, ahí te da esa confianza. La confianza, ¿no? Y ganamos ahí al 2-1 en las votaciones. De hecho, ahí tenemos el video, lo vamos a presentar, donde sale la manta, ganamos y ahí todo el mundo, sí se pudo, sí. Bien contentos, ¿no? Aunque no Sin sabíamos pues esperar lo que se venía, a ¿no? qué nos Justamente metíamos. porque yo fui testigo testigo ocular de esa gran hazaña que lograron, porque, pues bueno, la comunidad se ha reconocido porque aquí predomina cierto partido político desde hace muchos años. Entonces fue como que un parteaguas, ¿no? O sea, fue un gran cambio donde la gente, pues, depositó la confianza en ustedes. Estaría padre a lo mejor en algún momento hacer una dinámica en la que saliéramos a preguntarle a la ciudadanía, ¿no? El qué fue algo, siempre lo mismo, ¿no? El que nunca hay resultados. O sea, la gente como que ya quedó en ese conformismo, o más bien ya estaba entonces es algo como que se puede semejar a lo que logró Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que después de cuántos intentos, bueno, pues ustedes no lo intentaron, fue En la primera, primera. en la primera y pegó, ¿no? Y bueno, en ese momento pensaste que eso iba a escalar a tanto. No, la verdad, justamente hablando con algunas personas del pueblo, nos hacían como que hasta cierto punto burla de que pues no sabíamos a qué nos metíamos, ¿no? Pues básicamente no sabía qué tanto esto iba a escalar. O sea, nosotros habíamos ganado y queríamos hacer un buen trabajo, un buen papel, pero no sabía esto hasta dónde iba a llegar. Básicamente se iba con los ojos vendados. Y pues bueno, aquí ha cambiado totalmente desde que iniciamos en ese momento que jamás se me va a Sí. olvidar, a la fecha ha cambiado mucho. ¿Cuál fue uno de tus principales logros? O sea, que tú digas, este fue así como, por esto me recuerda, por esto recuerda a la gente esa. Yo creo que son dos logros. Uno, el hacer eventos, porque aquí en San Lorenzo ya se había perdido el hacer eventos del Día del Niño, hacer eventos del Día de la Madre, y nosotros empezamos el evento del Día de Muertos a recuperarlo porque ya investigando por ahí ya se había hecho un evento, lo recuperamos nuevamente y iniciamos por ahí cada fecha importante de los meses, bueno, del año, nosotros adornábamos el centro, el kiosco, empezamos a hacer los eventos y el cambio del piso de toda la explanada del centro de San Lorenzo, hicimos el cambio, pero este logro no lo veo como el hecho de cambiar el piso. El logro es de que mucha gente que no confiaba en nosotros participó. Sobre todo adultos mayores que nos decían, no, es que un chamaquito que me va a venir a decir, un chamaquito que va a decidir, pero cuando nos vieron trabajando, los adultos mayores fueron los primeros en ir y decir, o en decir, préstame la pala, yo vengo, o traían su carretilla, yo pongo la máquina, yo les traigo de comer. En ese momento, ese fue uno de los más grandes logros De que... hecho, hay una fotografía, porque déjenme decirle que también participé en en esa esas remodelación, faenas. junto con mi amigo y muchos otros amigos que también se unieron. Y hay una fotografía justamente que daría así como para el recuerdo, a ver si en algún momento la podemos colocar aquí en el podcast, en donde creo que estamos 3, 4 rompiendo el primer pedacito de concreto, donde no sabíamos ni en la que nos metíamos porque las losas estaban de este vuelo, sí estaban gruesas. Sí. Que eso es gracioso igual, porque yo les decía en un inicio a todos, es que hay que cambiar el piso, ya está feo. Estaba muy feo, de hecho hasta se cayeron algunas personas. Ajá. Y todos me decían, no, pues es que no, es un chingo. Dice, ¿cómo lo vamos a quitar? Y que les decía, no, con pico, con el marro, hay que Marro, quitarlo. sí. Pero yo tampoco sabía que me aventaba. Entonces fuimos con una diputada y me dice, sí, está bien, te vamos a apoyar. ¿Cuánto cemento necesitas? Y dije, híjoles, nunca había hecho la cuenta, nunca me habían dicho así de cuánto necesito. No sé, Pues para mi 3. piso, para el piso del 4. centro. De hecho, así dije, y me dice, bueno, a ver, ¿cuántos metros son? Bien Sí, hartos. no, un buen.
Pero justamente yo creo que también eso pasa porque no estamos acostumbrados a tener una respuesta así. De Exacto. hecho, ¿No? fue eso porque, o sea, yo siempre iba, a mí me daba pena pedir en el sentido de, pues van a decir que este quiere todo. Dije, cuando me preguntó eso y más o menos analicé, dije, pues no sé, 1 o 2 toneladas de cemento, porque a mí se me hacía pues muy exagerado pedirle más. Dije, pues a lo mejor lo demás lo sacamos de otros lados. Entonces, cuando ella me dice que cuánto medía más o menos la explanada, le doy el dato y hace sus cuentas. Bueno, te vamos a mandar 25 toneladas. No, pues yo me quedé así bien sacado de onda porque dije, no, pues yo No, son venía por muchas, 1 tonelada. muchas. Sí. Entonces digo, no, sí, está muy bien. Ya me Ajá. pide ahí hacer algunas anotaciones, algunos oficios y nos llega el cemento en marzo, nos llega el cemento, pero pues nosotros teníamos que descargarlo. Y ahí se viene el primer pinche trancazo en el sentido de que pues yo decía todo es bien fácil. Y de hecho igual ahí sí vamos a poner la Parte también de foto. la juventud, ¿no? Que dices, ay, ahorita, Sí, ahorita. y viene el camión bien lleno de cemento y que hay que bajarlo y hay que meterlo al centro, ¿no? Y Haciendo. antes, ahí en la delegación, abajo del kiosco, primero a sacar todas las cosas y ver dónde las vamos a meter, porque el cemento va a quedar apenitas en la delegación. Sí, O sea, lo metieron adentro de la delegación. adentro de la delegación, pero no, o sea, regularmente pues yo era de los que se dedicaba a estudiar, ir, venir, hasta Justamente es lo que ahí. te iba a decir. O sea, yo no era tanto del trabajo, de la albañilería, de todo Sí, eso, a claro. mí no me tocó, pero digo, no, yo sí aguanto, con permiso. No, me subo el bulto, no, casi me parto en dos, no, fue muy complicado, tuvimos que bajar ahí las 25 toneladas de cemento. La verdad sí ayudamos, pero muy poco, tuvimos que pagarle ahí a los que descargaron, porque ellos nada más lo ponían al pie de entrada, no era hasta adentro, pero pues bueno, ahí fue el primer, como que, híjoles, ¿en qué nos metimos? Y ahí ya viene, pues empezamos a picar el piso con el marro, con barreta. Picoleta. Y fue ahí cuando la gente nos empezó a ver, ay, estos sí le están trabajando, ay, estos. Y trabajábamos desde a partir de las 7 de la noche, porque todos trabajábamos. O sea, Claro. nadie es de los que, como otras personas de que viven de la delegación. Nosotros teníamos un trabajo fijo y después de ese trabajo veníamos y hacíamos el trabajo de ahí del piso. Entonces, mucha gente empezó a ver de que, híjoles, estos sí están trabajando. Y se empezó a acercar, ¿verdad? Sin salir a pedir, sin salir a nada, la gente empezó a llegar solita, yo aporto, yo vengo, yo esto, yo Nada de que coloco. salíamos y llevo mi libretita que voy a perder dentro de un mes y te voy a anotar, Sí. aunque se va a perder dentro de un mes. Que Y ni si se en una da. obra que ni siquiera se va a entregar y que se va a hacer la perdediza y al rato me peleo con este y con el otro y ya, ¿no? Bueno, Exacto. porque pues lamentablemente, como dicen, no estamos acostumbrados a que, por ejemplo, nos digan que sí en el apoyo y que llegue la gente sin pedírtelo y te diga, miren muchachos, aquí está esto, yo no les puedo venir a ayudar, pero miren, les traje una agüita de limón, de esto, de aquello. No, es muy grato eso. Y mucha gente decía, mira, a mí no me anotes, a mí no me importa si me pones en lista, si me das recibo, yo te lo doy de corazón porque están trabajando y están Claro. haciendo las cosas. Y en verdad eso fue ese es el mayor logro que yo creo que pude haber hecho en mi gestión, no el piso, sino el que la gente pudiera darse cuenta que jóvenes sí podían, que jóvenes sí hacen el cambio y a partir de ahí los adultos mayores que no nos llevábamos, no nos querían tanto. A partir de ahí, esas personas llegaron y dijeron, lo estás haciendo bien y confiamos en ti. Entonces, de ahí me hice muy buenos amigos, adultos mayores, en verdad, muy, muy buenos amigos y que han dado muy, muy buenos consejos. Como la maestra, ¿no? La La maestra Tania, en paz Tania, que en paz descanse. descanse. Sí. Y una gran luchadora también. Y bueno, es sorprendente, ¿no? Escuchar pues esa trayectoria de vida que tú nos compartes, en donde pues tú traes una idea de ayuda, de servicio, de vocación, de servir a tu comunidad, de ver primero por la comunidad y después, justamente también eso es lo que a lo mejor los caracteriza como equipo, los caracterizó como equipo, ¿no? Que está primero el bien común antes del bien personal. Pero después de todo eso que ya vivieron, después de todo eso que tú como persona viviste, como servidor público, ¿qué es lo primero que te rompe la idea que traía? Yo creo que lo que hace a que rompa esa idea, porque mi idea era, pues que la política es muy sucia, la política es, muy cochina, no, pues no meterte, pero yo creo que lo que rompe es esta parte de las personas mayores. Justamente hubo una situación en el pueblo y varios adultos se acercaron. Y les di la atención de escucharlos. Y a partir de ahí, estas personas adultas mayores, en verdad,
me escucharon, vieron la forma de trabajo y siempre, siempre estuvieron ahí para trabajar. Y las delegaciones anteriores siempre decían, es que el pueblo no ayuda, es que la gente no ayuda, es que no hay esto, no aporta, no esto. Los comerciantes son bien, Los comerciantes no apoyan, les pides no dan, se enojan, te dicen, pero cuando llegamos, empezamos a trabajar y ver que la gente solita venía y te apoyo, te doy, yo pongo, yo esto y vamos a hacer aquello. Cuando pasa eso, creo que ahí en ese momento se rompe la idea de la política de que siempre es así. Yo creo que la política se hace a como es la persona. Entonces, ahí se me cambia totalmente y ahí me doy cuenta que el pueblo sí ayuda, pero a quien ayuda. O sea, sí aporta, sí apoya, pero donde ve resultados. Y creo que eso fue lo que pues cambió totalmente la idea que yo traía de la política. Oye, y cuando no hay apoyo del municipio, porque por lo que comentas, pues siempre trabajaron pues solos. Digo, al inicio sí, ¿no? Tengo entendido que sí hubo un acercamiento con el municipio. Sí, al inicio nos acercamos, bueno, platicamos con el presidente en esa, que estuvo en ese entonces, y él nos decía que a él le habían llegado rumores de que nosotros no queríamos trabajar, de que no queríamos estar ahí. Y cuando platicamos ahí con él, pudimos subsanar varias cosas que traíamos. Sin embargo, yo creo que siempre, que ahora lo entiendo, el celo político es muy, muy difícil, principalmente en los que llamamos como los viejos lobos de mar, ¿no? Que ya han estado años en la política. Cuando ven que un joven está saliendo, que jóvenes están haciendo un buen trabajo, que los están volteando a ver, pues oye, no puede ser más que yo, que tú apenas acabas de iniciar y que yo llevo años en la política, ¿no? Claro. Entonces, de ahí empezaron a hacer como que a meter más cosas que nosotros no decíamos ni hacíamos. Y ahí hubo una ruptura entre ayuntamiento y delegación. Sin embargo, yo creo que fue una ruptura sana en el sentido de que ellos trabajaban, nosotros trabajábamos y pues cada quien hacía lo que O se sea, no, podía no hacer. trabajo contigo, no de muy de los de amigos, pero sí a lo mejor una relación institucional se podría llamar. sí, ¿no? De que cada quien hace su trabajo entre comillas. Entre comillas, porque al final el último año fue así fue totalmente de no te veo, no sé Tiro quién y eres, no esto. te aviento la Y piedra, me escondo la mano. pues sí, fue un poco Ya. complicado esa parte. Bueno, y con ese apoyo tan limitado, ¿qué fue lo que realmente sostuvo los cambios que lograron? La gente, en verdad, el pueblo, la gente, la comunidad es lo que sostiene y lo que podemos hacer muchas cosas gracias a la comunidad. Yo en verdad nunca me voy a cansar y tengo bien ubicada a todas esas personas que siempre sostuvieron al pueblo, porque si íbamos a hacer algo, yo voy. Que si hay que aportar, yo pongo. Y lo que sostuvo en nosotros fue la comunidad, fue el pueblo, y creo que es falso cuando dicen, es que el pueblo no ayuda. En verdad, el pueblo, cuando el pueblo ve que estás trabajando, el pueblo ayuda y ayuda como no tienes idea. Y a eso pues igual sumamos, ¿no? Que en la forma del pedir pues está el dar, ¿no? Claro. Porque si llegas y, oye, es que me tienes que dar esto y eso, pues no, siempre en la forma del pedir pues va a estar el dar igual. Y nuestra forma de pedir es que vieran el trabajo. O sea, Es lo que te iba a decir, porque al final de cuentas, digo, yo puedo llegar muy amablemente a solicitarte que me ayudes a una posada, pero ¿qué es lo que la gente le hace el que te sigan apoyando y apoyando y apoyando? Porque muchas veces en delegaciones anteriores vemos que va a un declive, en lugar de que vaya levantando, va hacia abajo, ¿no? Empiezan muy bien y terminan muy mal, ¿no? No, la idea que yo siempre sostuve en el equipo fue de, si este año hicimos esto, para el siguiente lo tenemos que duplicar y lo tenemos que hacer mucho mejor para el siguiente. Y siempre fue esa idea que yo les metía a todo el equipo de, si hoy hicimos esto, mañana tiene que ser el doble, tiene que ser mucho mejor. Siempre fue esa idea. Y porque sí hemos visto delegaciones que hoy hicieron algo bien y mañana algo peor y pasado mañana súper Todavía peor. peor. No hacen nada. Y este mismo discurso lo utilizábamos igual con la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, se acercaba una persona de audio, por ejemplo, oye, te voy a cobrar tanto y te voy a hacer esto mejor. Y, pues sí, déjame checarlo y lo abordamos, ¿no? Y por otra parte, llegamos con otra persona y le decimos, oye, es que queremos mejorar esto, lo hicimos de tal manera este año, pero el siguiente queremos que sea mejor esto y el otro. Y quiero que, es que con esas palabras me acordé de alguien. Y pues échanos la mano. No, a lo mejor no te estoy diciendo que no me cobres, pero pues dame un descuento. Va a ser, tú eres de aquí del pueblo, nosotros somos del pueblo, pues échanos la mano, ¿no? Claro. O sea, y pues vas a resaltar igual tú.
Y es que algo importante, delegados anteriores nos decían, pues es que yo me autopagaba. Dice, esos delegados nos decían, si yo iba a pintar el kiosco, yo me pagaba. Si Se se autocontrataban. autocontrataban. Es un negocio Que si redondo. vas a hacer una cosita, algo, pues contrata, así me decían, contrátate tú, págate a ti. Dice, porque pues al final es tu tiempo, es aquello. Y la verdad yo siempre con el equipo fue de no. No, porque aquí vienes a hacer un servicio y desde que te postulas vas con esa idea de que vienes a hacer un servicio. Y aparte, todos los que estábamos en planilla, bueno, la mayoría, teníamos trabajos fijos. Éramos profesores, tenían sus plazas, trabajaban en la ciudad. Entonces, pues realmente así como que necesidad de agarrar de ahí. Al contrario, ¿no? Muchas veces lo que decíamos es mejor, pues yo pongo mis 100 o mis 50 o mis 20 y armábamos la cena, ¿no? Armábamos, como decíamos, la vaquita, ya salía la cena. ¿Te acuerdas del primer día del niño que hicimos? Cada quien puso de Ah, su sí. bolsa para hacer el evento. Ah, porque nos dejaron en cero, ¿eh? Sí. Vendieron, bueno, nos enteramos por ahí de unas situaciones que pues es política y abordaremos tal vez en otros momentos, pero nos dejaron en cero, nos entregaron en cero las cuentas, se venía el Día del Niño y cada quien dijimos, creo que nos acaba de 200, 250. Fuimos a la ciudad por las pelotas, agarramos, pedimos una camioneta, fuimos a repartir las pelotas en el Día del Niño y de ahí salió el Día del Niño. Pero justamente también eso hace que la gente se malacostumbre, ¿no? O sea, porque pues ustedes tenían un trabajo o tienen un trabajo fijo, un trabajo estable, obviamente eso conlleva el tener un horario fijo también. Y pues la gente se malacostumbra, ¿no? Porque luego a veces dicen, es que fui a ver al delegado, pero no está. Es que fui a no sé qué y no está. Es que fui para un trámite y no está. Lo que no se dan cuenta es que precisamente lo que evita que se autocontraten, que hagan este tipo de movimientos por ahí raros. Que haya en donde- fugas. Exacto, que haya fugas de dinero, pues es lo que no saben, ¿no? Que también deben de tener un trabajo, ¿no? O sea, no es 24/7. Pues la gente se malacostumbra a ese tipo pues, de personas, que al final de cuentas, como dicen por ahí, viéndolo bien mirado, pues como para qué quieres al delegado de una bronca, ¿no? Sí, básicamente el delegado es el representante de la autoridad del pueblo en el ayuntamiento, es el representante nada más. Y si es como un mediador, ¿no? Y Pero un mediador nada más. Es lo mismo que va a llegar y va a ser el policía, va a mediar. ¿Por qué? Porque te va a decir, si nos vamos al MP, mi jefe, ahí sí le van a sacar su... Y es que tiene razón, ¿eh? Sí, y la verdad es que tienen razón, ¿no? Porque por ahí conocemos un conocido Conocemos un conocido. que le pasó una situación similar, ¿no? Y que Ah, entre sí. la calentura dijimos, no, Qué pues buen amigo. vamos y allá nos arreglamos y pues, la verdad es que Sale no, más sí caro. salió más caro. Que justamente ya más adelante vamos a ver este cambio del Poder Judicial, ¿no? Exacto. Pero bueno, ese es el tema principal al que iba, bueno, más bien el tema de la pregunta central, es justamente el que, ¿qué fue lo que aprendiste de trabajar con recursos limitados, pero con mucha voluntad comunitaria? O sea, porque sí tengo mucha voluntad, Pero no ¿de tengo dónde dinero. sacamos el recurso, no? ¿Qué aprendiste de trabajar con eso? Así. Yo creo que lo que aprendí es lo que mencionaba hace un momento, que si tú trabajas y tú haces bien las cosas, el pueblo responde, el pueblo apoya y el pueblo ahí siempre va a estar. Yo creo que eso es lo que aprendí porque ahí ya nos enteramos que el ayuntamiento decía, no, pues no les den nada, no esto, no aquello, nunca nos dieron nada, ni lo necesitamos. Y se trabajó bien. Y se trabajó mejor que muchas otras delegaciones apadrinadas por ciertas personas y que han estado años y que nunca hacen nada. Y fíjate Entonces, que es un trabajo en equipo, es un trabajo de dos, incluso de tres. ¿Por qué? Porque delegación creo que lo confunden como que tú debes de cuidar mi casa, mis calles, mantenerlas limpias y pues no, eso es parte de mía como ciudadano, ¿no? Y lo veo, y hablando desde esta parte de ciudadano. Delegación y Copas y de lo que se van a encargar es de conseguir los recursos, pero también de conseguir que, por ejemplo, nosotros trabajamos... ¿Qué partes son gestionadas, no? Ajá, exacto. Y por otra parte también, pues llamar a asamblea para que bajen los recursos, pero ¿quién lo va a hacer? Con faenas. Y justamente ahorita qué bueno que abordas este tema de las asambleas, porque también son la primera delegación que llama asambleas. Más o menos tienen el dato de cuántas asambleas hicieron ustedes. sí, justamente en el último, cuando entregamos, cuando yo entregué la delegación al segundo delegado y después que el delegado entregó la delegación, hicimos un total de 35 asambleas. 35 asambleas donde las primeras, ¿qué serán? Yo creo que las 30, 28 asambleas, créeme que iba gente que realmente le interesaba y que podíamos ahí proponer cosas
muy buenas, en verdad. Iba un profesor, un ingeniero, hay maestros iban a esas asambleas y yo daba la idea y ellos decían, oye, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué aquello? Y si hacemos esto mejor. En verdad, esas 28 asambleas que hicimos, las primeras 28 asambleas, créeme que fueron asambleas que si así se hicieran en todos los pueblos, otra cosa seríamos. Empieza a cambiar cuando la empiezan a politizar. Cuando empiezan a meterse ahí personas, ya viejos lobos de mar, que ya saben cómo manejar, que ya viene con gente manejada, es cuando ahí empieza a hacer un cambio. Pero sí fuimos nosotros los primeros en volver a llamar a asambleas, en tomar al pueblo, en que entre todos tomemos decisiones, porque ya había delegaciones que... ¿no? Y en informar, ¿no? Porque, por Informar. ejemplo, yo en mi caso que estaba en la tesorería, pues era así como de, no manches, todo esto se robaron hace 3 años, hace 6 años. Pues sí, porque la verdad es que sí entra pues ahora sí que una lana, ¿eh? Y algunas personas ponían de pretexto, es que se nos cruzó el COVID y el contrato viene por tanto y por el otro. Y una persona, fíjate, una persona que no la contratamos, nos dijo, yo les puedo dar, poner la feria, por ejemplo, por 10 y les doy a ustedes 25, 30. Y yo dije, imagínate, y esa persona... Sí. Y esa persona trabajó para varias delegaciones antes de nosotros. Y entonces dije, hijo, pues sí. Sí, nosotros fue, no, lo que nos vas a dar que esté en el contrato y encontramos otra persona que nos dijo, dice, qué bueno muchachos, que sean así, dice, vamos a hacer esto y qué bueno que estén trabajando así, pero no, lo que nos pagaban siempre fue lo Y que ese, está en el ese contrato. también es parte, ¿no? De estar ahí porque destapas varias cloacas ahí donde salen varios mapaches corriendo. Y fíjate que a pesar de eso nunca hemos sido de las personas que tú te robaste esto porque a mí me dijeron, no, pues, ajá, no, porque pues Y no, sí podríamos, sí y podríamos, hemos tenido la oportunidad de pero no ejemplos, somos iguales que pero ellos. no somos iguales, cada quien da lo que tiene, ¿no? Y sobre todo igual, por ejemplo, cuando eran contratos o algo por el estilo, la mayor parte de los de delegación y Copasi que estuvieran, mucho mejor, porque así ya sabían que pues no íbamos a Todos quedarnos. sabían lo que era y lo que se entregaba y Claro. Lo que era. Oye, ¿y en algún momento dijiste o en algún momento ocurrió esta frase que dijiste, ¿para qué me metí en esto? sí, varias veces, en verdad. Llega un momento en el que a veces la gente que no sabe, que en verdad es gente que a veces la que menos participa, la que menos apoya, es la que más está duro y duro. Entonces sí llega un momento en el que todo se te junta. Que vienen a verte porque hubo un conflicto, que una persona ya te vino a decir que eres tal por cual, que tienes trabajo de tu escuela, pues es que al final, o sea, la delegación termina en 3 años y mi trabajo, pues es de donde vivo y donde fue a vivir mi familia. Claro. Entonces, todo esto se te junta y dices, híjoles, ¿para qué me metí, no? Y recuerdo mucho esa ocasión en la que yo ya estaba muy fastidiado, muy cansado, porque a veces pasan situaciones en las que la misma gente a veces como que te desmoraliza, algunas personas. Entonces llegó un momento en el que sí dije, híjoles, no, ya para qué me metí. No, yo mejor no han visto esto. Acababa de pasar lo del piso, pues fueran noches estar ahí, ya nos veníamos la 1 a 2 de la mañana Ya con de estar nuestras manitas bien trabajando. ampolladas. Sobre todo más su servidor que no inventes. Ahí agarró el mazo, el pico, no, bien La apoyadas pala, mis los manos, botes de bien mezcla, cansado. Y el sombrerito ya bien moradito. sí, no, de los botes. No, sí, dije, híjoles. Venía todo esto y viene una persona y dice, es que eres esto, es que tú no haces nada, es que no le contesté porque es discutir pues, con alguien que Contra la pared. ya viene enojado, ¿no? Entonces, no discutí, sí me quedé pensando así de, justamente cerré la puerta, me metí y me senté aquí en el patio y dije, híjoles, no, yo creo que no sirve de nada trabajar, no sirve de nada esto, pero siempre, fueron 3 veces que me pasó eso, pero de esas 3 veces, siempre que lo pensé, siempre llegaba una persona y me decía, lo has hecho bien. Están trabajando bien, muy bien, qué bueno que hay alguien así. Y en esa ocasión, ya te digo, me senté, estuve pensando, tocan mi timbre otra vez y dije, no, puede ser otra vez este señor. Salgo y era un señor que ojalá un día nos pueda acompañar aquí en el podcast. Me saluda y quería una constancia. Le entregué la constancia porque cabe resaltar que nosotros igual en temporada de becas las constancias se entregaban totalmente gratuitas, adultos mayores era totalmente gratuito. Entonces esta persona era un adulto mayor, le dije, no se preocupe, no la pague. Y
me dice, no, joven, en verdad usted está haciendo un buen trabajo. Dice, le felicito mucho, esto no se veía, has hecho un cambio totalmente aquí en San Lorenzo y los que vienen en la siguiente van a tener que trabajar más. Ya se demostró que sí se puede, que sí hay, que sí podemos hacer un mejor pueblo. No, ahí es cuando dices, ay, sí hay personas que sí lo ven, personas que sí. No, ahí dije, en verdad, muchas gracias. Bueno, no lo dije, me quedé chillando. Yo creo que no dije nada porque quería chillar, pero ahí cambia totalmente Perspectiva. tu perspectiva y dices, creo que sí vale la pena, creo que sí hay gente que sí lo ve y ahí se te olvida porque antes era de los que pasaba algo y te traías el coraje aquí a la casa, a mi cuarto y estaba preocupado y todo. Entonces, en verdad ese señor y es algo que así en la política me pasan muchas cosas, recuerdo a ese señor Y se agradece, ¿no? Porque gracias a esa persona que te dijo que eras un quién sabe cuánto, y pues es un aprendizaje, ¿no? Yo creo que Sí. ustedes dos lo han vivido, no nada más fue en delegación, sino también ahorita en el equipo, te encuentras cada persona que dices, ay, discúlpame por ayudarte, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y digo, vienes de una vida, pues justamente lo que digo, resumiendo todo lo que hemos hablado hasta ahorita, pues vienes de una vida en la que pues no hay lujos, no hubo un apellido de renombre, no había escoltas, guaruras, no había, pues no era una vida fácil, ¿no? En donde, vaya, hasta pena te da pedir de más, ¿no? Es lo que Sí. comentabas. Después de venir de una vida así, ¿de qué es todo eso? ¿De qué forma te protegió a ti para no perderte en la política? Yo creo que el hecho de venir de esta parte te hace siempre ponerte en los zapatos del otro. Les comentaba hace un momento acerca de las constancias, de que muchas veces las daba gratuitas, pero eso fue porque cuando yo era estudiante estudié aquí en la telesecundaria de aquí de San Lorenzo, un profesor me podía meter a una beca, y necesitábamos una constancia. Fuimos con ese entonces el delegado y me dice, híjoles, no, pues es que está en 80 pesos. Le dijo a mi mamá y mi mamá le dice, oye, es que pues la verdad no tenemos el dinero ahorita, podemos traerte después. Le dice, no, aquí son 80 pesos, ¿necesitas pagarla o no? Mi mamá regresó, tuvimos que pedir ahí con una tía, regresamos a pedirla, pero es algo que me quedó marcado que dije, no puede ser posible que realmente lo necesitemos y forzosamente sean esos 80 pesos. Se me quedó tan marcado que ahora cuando yo era delegado y venían, por ejemplo, venían igual personas para la constancia por una situación médica, tenían a la persona en el hospital y yo les decía, no, es gratis. Me decían, no, ¿cómo crees? Te pagamos. Yo les dije, no, no se preocupen. Yo sé lo que es pasar eso y en las becas igual, no se preocupe, o que venían becas de excelencia, le decía, mire, felicito al niño, qué bueno que va de excelencia, ahí está la constancia, no me la paga. Pero ¿por qué tú viviste? Porque tú sabes lo que es, tú sabes lo que... Lo que te costó, ¿no? sí. Y lo que esos Entonces, 80 pesos, si no hubieras tenido esos 80 pesos, lo que No representan hubiera esos tenido. 80 Sí. pesos, ¿no? Detrás de una familia, pues que va al día. Y bueno, me dan la constancia, entrego los papeles, ese profe en ese entonces me dio una despensa, era por parte del gobierno federal, y llego a casa, a veces como adolescente, y a veces ahorita hasta duele, hasta pena da decirlo, pero cuando me dieron la despensa sí me sentía como que pues, mucha pena, ¿no? Tus compañeros a veces te hacen burla, Sí, claro. que no tienes, entonces la traía cargando, llego aquí a casa y mi mamá, o sea, se ve la cara de sorpresa y escucho que dice, ay, bendito Dios. Es ahí y es algo que me sigue marcando que dices, híjoles, en verdad nos hacía falta, en verdad la necesitábamos y es algo que me ha marcado como no tienen idea. Y eso es lo que me ha forjado ser lo que ahorita soy. Y ahorita, y cuando era delegado, hubo muchas personas, muchas empresas que decían, pues te doy tanto y déjame a mí excavar aquí o déjame pasar mis cables y yo siempre fue, no, vamos con la comunidad, vamos a hablar con ellos, si ellos quieren, adelante, si no, no. Oye, y justamente digo, porque sí es fuerte, ¿no? Escuchar este tipo de situaciones y que bueno, también es fuerte saber que anteriormente, cuando gobernaban otros partidos políticos, pues muchas familias estaban en eso, muchísimas familias que iban al día y que iban al día, pero a muchas veces es lo que nos forja, esos valores. Y justamente es lo que te quiero preguntar.
¿Qué valores aprendidos como maestro, como ciudadano, te negaste a negociar, aún estando en el cargo? Yo creo que fue esa parte de que me beneficia a mí antes de los demás. Hubo una situación ahí en una calle que una empresa quería meter sus cables y cortar el pavimento. Y la empresa sí decía, oye, les damos tanto y dame chance, dame el permiso. O no, o sea, no, yo voy a llevar tanto y la calle se va a quedar ahí toda fea. No, juntamos a los vecinos, les dije, ellos dijeron que no pasara nada y no dejamos pasar la empresa. Porque ¿cómo me voy a beneficiar yo antes de los demás? Y es un valor que vengo desde que era pequeño, porque siempre vivíamos esa injusticia de que los que repartían despensas se quedaron todas las despensas y tú no por esto, tú no aquello, tú no, a ti no te vamos a dar, a ti no esto, si no eres familiar, si no eres cercano, si no esto, no hay. Y lo necesitábamos. Entonces, creo que eso es lo que jamás negocié ni jamás voy a negociar porque no, o sea, es algo que jamás voy a... Y esto habla de que digo que para que una empresa se acerque así contigo, eso habla de que ya hay una cierta como que tradición, ¿no? Costumbre de que ya saben de que ay, ahorita les damos para el chesco y pero bueno, ¿cuánto te van a dar y cuánto se van a llevar ellos? Bueno, hablando de ellos como empresa, no tanto porque pues el trabajador pues, está haciendo su chamba y justamente a lo mejor está igual que nosotros, pero la empresa como tal, ¿cuánto se va a llevar por tus, cuánto te gusta que te den? Entonces, y ejemplos como esos, imagínate cuando pasan a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, ¿no? Entonces, qué bueno que eso te forjó, qué bueno que vienes de una familia así, en la que pues forjaste todos estos valores que ahora te permiten darle rumbo a tu carrera. Y pues bueno, para la gente que nos escucha y que nos ve desde su casa y que piensa que la política es para, o más bien que la política no es para gente como ellos, allá viendo a tu cámara, ¿qué les dirías? Yo creo que siempre han dicho, y no es tan mal, que la política es sucia, que la política es corrupta, que la política básicamente es sucia. Pero yo en este tiempo aprendí que la política es sucia porque la persona limpia, la persona honesta decide no meterse. Y es lo que yo estaba haciendo. Yo no quiero meterme, yo no quiero saber de eso porque es sucio. Pero al momento de nosotros tomar esa decisión que estamos haciendo, dejar a los corruptos, a los que les gusta robar, el camino libre. Yo les diría que la política es para todos, pero siempre cuidar los valores que tú traes. Los valores que te forjaron, los valores que eres. Y básicamente es eso, la política es para todos, pero la política es sucia, pero si tú decides no entrar a la política, después no te quejes, no te quejes porque le estamos dejando el camino limpio, les estamos dejando el camino libre. Decía un maestro justamente que nos daba derecho en la preparatoria, decía, la política es demasiado importante para dejárselo en manos de los políticos, ¿no? Y qué razón tenía, digo, en aquel entonces pues, fue así como de, pues no captas, ¿no? Lo que la frase te quiere decir en un inicio, pero ahora que ya con esta trayectoria, pues dices, ¿cuánta razón tiene o cuánto está inmerso en eso? Y pues bueno, ya para cerrar nuestro podcast del día de hoy, esta pregunta yo creo que es muy relevante y resumiría todo eso. Si volvieras a ser aquel maestro de secundaria, ¿qué le dirías hoy a la persona que... Cuando estudié en la normal, un maestro siempre me decía, o nos decía a todo el grupo, sean el maestro que a ustedes les hubiera gustado tener. Y cuando yo fui maestro, siempre quise tener un maestro que llegara puntual, que nos enseñara realmente, que usara dinámicas diferentes, pero también que se llevara bien con nosotros. Y eso es lo que yo estaba haciendo en un salón de clases. Me gustaba hacer cosas diferentes, llegar puntual, salir puntual, todo lo que yo quería en un maestro. Profe Gabo. Voy. Ahora, siendo maestro y viéndome a mí en la política, yo le diría, sé el político que a ti te hubiera gustado tener. Ok. Y eso es lo que yo me digo muchas veces y siempre, porque siempre me quejaba de los típicos políticos y yo no quiero ser uno de esos. Yo decía, es que ¿por qué no abren esa convocatoria a todos? ¿Por qué no nos apoyan? ¿Por qué no es? Hoy que estoy aquí, quiero ser ese político que se acerca, ese político que está esta convocatoria y es para todos y a los que les podamos apoyar. Muchas veces hemos hecho
registros aquí, nosotros ponemos las copias, le sacamos las CURP, le sacamos las actas, sin cobrarles de más, porque eso es lo que yo necesitaba cuando era estudiante, cuando era o estaba fuera de la política. Hoy que estoy aquí, quiero ser ese político que un día yo quise estar cerca, un día yo quise tener. Eso es lo que yo le diría, ser el político que quieras haber tenido. Muy bien. Yo creo que pues es una pregunta que nos deja reflexionando y tu respuesta pues, todavía más. Y ojalá que en algún momento nos puedas compartir las fotos, no sé, pudiéramos poner en el podcast las fotos que en donde aparece todo ese trabajo. O sea, porque sí, igual a mí como parte del equipo de la regiduría me ha tocado estar 2, 3, 4 de la mañana aquí tratando de subir la documentación para las becas. También te tocó tema Para los programas de IMEVIS, las viviendas, mi primer vivienda, etcétera. Sí fue pues han sido unas buenas batallas, sobre todo con con las plataformas, porque pues se saturan, obviamente. Imagínate que en nuestros tiempos hubiera habido un programa gratuito que te va a dar cemento, que por cierto hubo varios beneficiarios de aquí, de la comunidad, de las que los apoyamos. Digo, no nos echamos la monedita al bolsillo, ¿no? Pero pues nos agrada y es lo que nos mueve, que gente sí se haya quedado con ese programa por haberle, pues no digo que nosotros, ¿no? Pero pues sí que les hayamos ayudado y que realmente, gracias a Dios, pues hayan quedado con ese apoyo. Que porque justamente lo que platicábamos hace un momento, porque es lo que nosotros hubiéramos querido en ese entonces, porque en ese entonces yo no tenía una computadora, yo no tenía una impresora, no nos alcanzaba para pagar un internet y teníamos que ir a buscar a otro lado. Y ahorita que yo tengo esa facilidad, pues va, venga, tienes ponemos una frase, ¿no? O sea, ¿cuál es tu frase de menos escritorio, más territorio, porque pues es fastidioso que siempre estar ahí y esperar a que vengan. Mejor hay que salir y acercar y Y la verdad es de que digo, yo en lo personal jamás en la vida me había imaginado tener el privilegio de estar entrevistando a un regidor de un municipio, pues estar trabajando hombro a hombro con él, porque tú cómo veías a los políticos, Emma, o sea, tú Pues como por allá, de lejos. ciudadano, ¿cómo lo veías? O sea, ¿qué te imaginabas que era un regidor? Pues yo, para empezar, ni sabía que había regidores. ¿Habías conocido a uno? Yo, por ejemplo, escuchaba mucho, bueno, el que llegué a escuchar era sonado Favela, ¿no? Favela, existe el regidor Favela, algo así. era diputado. Diputado. Bueno, él, pero pues de ahí en fuera, mira, de regidores yo no sabía nada. Bueno, yo pensé que cuando hacías las votaciones por el presidente, nada más votabas por el presidente y ya él buscaba a su gente. O sea, yo para que veas que no sabía nada. Pero también porque nos venden esta idea, ¿no? De La que imagen. que son intocables. ¿No? Yo me acuerdo que pues, en algunas ocasiones que nos invitaban a que van a inaugurar, no sé qué Una cosa, calle, ¿no? ahí viene el diputado y el senador, no, el senador menos, o sea, si un diputado para que pisara estas tierras, o sea, era yo creo que Complicado. complicadísimo. O sea, yo recuerdo que en la vida había visto que viniera un diputado, un senador pues menos, ¿no? Y los regidores no ni sabíamos quiénes eran, ¿no? Y que ahora que tú llegas a romper ese paradigma en donde pues el regidor no está pues, nada más en su escritorio sentado, llegue la gente para decirte, híjole, joven, creo que solo Regrese más tarde. regrese más O para que llegue a su cabildo y. Ya terminé mi chamba. Agotado. Sí, porque pues digo, ya lo hablaremos en un podcast más adelante, esta parte del equipo de la regiduría que, híjole, no, pero qué padre, o sea, qué padre. Yo la verdad nunca en la vida imaginé trabajar hombro a hombro con un regidor, el ver realmente ese cambio, estar en las comunidades, has participado en las faenas, donde te invitan a hacer faena, nada más es llegar Y vámonos. y vámonos, ¿no? Que sí pasó cuando estábamos cambiando el piso de la comunidad. Sí, llegó un regidor de Llegó un entonces. regidor de aquel entonces. Pato, Sacan una foto con los que sí. Sí. Qué bueno que reconoció que se iba a sacar foto con los que sí trabajan. Y qué malo que no fue un video, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero pues yo creo que igual ya Queda viejo lobo de mar. Pero bueno, y ahora pues justamente ya que vemos, ¿no? Que llegas y agarras la pala, la escoba y mucha gente se sorprende. Que no le da miedo ensuciarse las manos Que me ha tocado de sangre. que Ah, no, ¿verdad? incluso estás ahí y
les presento que es el regidor. ¡Ay, usted es el regidor! No, porque pues nos han vendido esa idea en la que pues, el regidor está de saco, de traje, y sentadito, mandando, y que llega, todos los aplauden, se va, le aplauden, y cuando ya se va, así empieza la chinga, ¿no? De trabajar, que nos han vendido esta idea. Pero bueno, creo que con esto llegamos al final de este episodio, de este capítulo, de este primer capítulo, en donde queremos invitarles. Va a haber muchos más sorpresas. Más No sé si invitados. nos quieran adelantar un poquito de qué es lo que va a haber más adelante. Sí, como les mencionaba al inicio, este espacio es para poder escuchar muchos temas importantes, entre ellos pues vamos a invitar a diputados, algunos magistrados, jueces, para que pues vengan también a resolver algunas dudas que vamos a estar abordando. Y pues aquí va a estar el magistrado y vamos a salir también a la calle para que las personas que estén ahí en calle pues puedan hacer sus preguntas a diputados, jueces y podérselas hacer aquí nosotros a ellos. Pero también vamos a invitar a la gente, vamos a invitar a la ciudadanía, algunos líderes que estén aquí puedan participar y puedan ser escuchados en este espacio. Pues vamos a tener muchísimas sorpresas más. A lo largo de la semana les vamos a estar haciendo llegar este episodio para que lo vean, lo reproduzcan, lo compartan con amigos, familiares, conocidos. Y también por ahí vamos a estar haciéndoles llegar unos pequeños cortos en donde les vamos a hablar de varios temas también. Para que también nos ayuden a compartirlo. Y pues bueno, mi nombre es Jorge Luis Hernández Valdés. Un gusto estar con ustedes y conduciendo este podcast favorito que es Conversaciones a Fondo.